All right, in this and the next two lectures, we come to the passage you all want to know about. En esta lección y en la siguiente venimos al pasaje que todos quieren saber. The passage is, of course, Revelation 20. Este pasaje, por supuesto, es Apocalipsis 20. But in this lecture, we're simply going to deal with the relevant hermeneutics, En este pasaje vamos a lidiar con la hermenéutica, which we must observe and follow as we interpret this interesting passage. que debemos verla y seguirla así como vamos a estar viendo este pasaje. Now, my interpretation of this has been greatly helped by the wonderful interpretation of Revelation 20 by William Hendrickson. Mi interpretación de Apocalipsis 20 ha sido impresa y In ha sido his great book on Revelation, More Than Conquerors. y en su libro de Apocalipsis más que conquistar. And my interpretation of Revelation 20 very closely followed his when it was first published in End Times Made Simple in 2003. Y mi interpretación sigue también su interpretación en la publicación de El fin de los tiempos hechos simples en la publicación del 2003. And in the 21 years that have passed since 2003, Y de los 21 años que han pasado desde el 2003, I've not changed my mind about the proper interpretation of the passage. no ha cambiado mi interpretación ni lo que yo pienso de la interpretación de este pasaje. But two books have encouraged me since then, that have been published since then. Pero dos libros que han sido publicados desde entonces me han animado. The first is G.K. Beale's lengthy, detailed, and in-depth commentary on the book of Revelation. El primer libro Lengthy, detailed, in-depth. ha sido un libro llamado Lengthy Detail, que lo ha animado. And after I read his interpretation, I was relieved to see that I agreed with him on almost every detail of the passage. Y cuando leí su libro, vi y me alegré que casi todos estábamos de acuerdo. Another book, however, that I have read since the publication of End Times Made Simple in 2003 Y otro libro que he leído desde que se publicó el libro en 2003 is Charles Hill's book. es un libro de Charles Hill It's entitled Regnum Caelorum, que se titula Regnum Caelorum, which means Kingdom of Heaven, que significa el reino del cielo, de los cielos, Patterns of Millennial Thought in Early Christianity. que significa los patrones del milenio a través de la cristiandad temprana. And I was interested to see Y estaba interesado en ver the evidence he brought forward for an amillennial interpretation of Revelation 20. su interpretación amilenialista de la interpretación del pasaje de Apocalipsis 20 In the earliest post-apostolic church. y de las post-apostólicas interpretaciones de la era temprana de la cristiandad. Now, the first thing we have to speak about when we come to Revelation 20 La primera cosa que debemos hablar cuando hablamos de Apocalipsis 20 and its visionary presentation of the kingdom of Christ y su presentación en visión del reino de Cristo is the issue of hermeneutics or principles of interpretation. es el tema de la hermenéutica o de los principios de interpretación. No matter how correct one's doctrine of the Bible is, No importa qué tan correcta la interpretación de la Biblia es, if one's hermeneutic is wrong, si la hermenéutica está mala, it will practically destroy biblical authority. prácticamente destruirá la autoridad del libro. Harold Camping has a very adequate, or had a very adequate doctrine of biblical inerrancy. Esta persona tenía una buena interpretación de la hermenéutica, But his allegorical and spiritualizing method of interpretation pero su interpretación alegórica de esto allowed him to predict that Christ was going to come in 1994. le permitió interpretar que Cristo iba a venir en 1994. And yet, and again, many people claim to believe in biblical authority, Y de nuevo, muchas personas dicen que creen en la autoridad de las Escrituras, and yet would impose the norms of feminism on the Christian church. y aún así imponen cosas como el feminismo en la iglesia.
And they do that because of very inadequate methods of biblical interpretation. Y lo hacen porque tienen métodos muy inadecuados de interpretación. In fact, many cults, both past and present, De hecho, muchos en el pasado y en el presente will tell you that they hold high views of Scripture, te dicen que tienen mantienen a la escritura en una visión muy alta, and yet they destroy the gospel of Christ because of their bad hermeneutics. y aún así destruyen el evangelio de Cristo por su mala interpretación. Like those that the Apostle Peter mentions in 2 Peter 3:16, Así como Pablo los menciona en Segunda de Pedro, 2 Peter 3:16. Segunda de Pedro 3:16. There are some things in the writings of the Apostle Paul Hay algunos escritos de Pablo which the untaught and unstable distort, que soportan el acontecimiento histórico, as they do also the rest of the Scriptures, así como lo hace el resto de las escrituras, to their own destruction. para su propia destrucción. And many people followed Paul. Y muchas personas seguían a Pablo, They thought they were following Paul pensaban que seguían a Pablo and his writings, y sus escritos, but they distorted those writings pero distorsionaron esos escritos to their own destruction. para su propia destrucción. What was the problem? ¿Cuál fue el problema? Deplorable hermeneutics. Hermenéutica deplorable. So, as we come to Revelation 20 now, Así cuando venimos a Apocalipsis 20, the first question we must talk about is La proper interpretive principles. la primera pregunta que nos debemos hacer es modos de interpretaciones correctos. And so I want you to turn to Revelation chapter 20 Así que quiero que vayamos a Apocalipsis 20 and follow while Daniel reads it. y voy a leerlo para ustedes. Reads verses 1 to 10. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. Apocalipsis 20. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso en su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Now, when we come to a disputed and difficult passage like Revelation 20, Y cuando venimos a discutir este pasaje de Apocalipsis 20, biblical hermeneutics must take center stage deben tomar lugar la hermenéutica and precede the detailed study of the passage. y debe tomar el centro del escenario y preceder al estudio detallado del pasaje. I want to point you to 5 features of the passage. Quiero que ustedes vean 5 características del pasaje And in light of those peculiar features of the passage, y a la luz de esas características del pasaje, develop those particular principles of biblical interpretation desarrollen esos principios particulares de interpretación that are crucial in the interpretation of Revelation 20. que son cruciales para la interpretación de Apocalipsis 20. And the first feature has to do with the historical context of the vision. La primera característica tiene que ver
con el contexto histórico de la visión. The most basic principle of biblical interpretation is known as grammatical, historical interpretation. El primero y más básico principio de la interpretación bíblica se conoce como interpretación gramatical histórica. This fundamental principle says Este principio fundamental dice that the Bible must be interpreted in terms of the historical context of the language of the passage. Este principio nos dice que se debe interpretarse la Biblia en términos del significado gramatical normal del lenguaje, The original sense of the words for the original author que tenga el sentido original de lo que tenía el lenguaje del pasaje, and secondarily for his readers. y secundariamente para sus lectores. This is the true sense of the passage. Ese es el verdadero significado del pasaje. And no interpretation that forgets the original significance of the passage El sentido original de las palabras para el autor original for its original recipients o para sus lectores principales originales and distances itself from the historical grammatical meaning of the passage, se divorcie de su significado histórico gramatical, puede ser correcto. no such interpretation can be correct. Este significado puede ser correcto. Now, of course, this strict attention to the grammatical historical interpretation of the passage Debemos tener una atención estricta a la interpretación gramatical e histórica del pasaje. this must be supplemented by an appreciation of its theological interpretation. Esto debe complementarse como una apreciación de su interpretación teológica. The Bible is a divine human document. La Biblia es un documento humano divino. Each of its parts has both a human author, Cada una de sus partes tiene un autor humano, say Isaiah or John, como por ejemplo Isaías o Juan, but also a divine author, pero también un autor divino, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Each part of the Bible, then, Entonces cada parte de la Biblia has both a specific grammatical historical meaning tiene tanto un significado gramatical e histórico específico, because of its human author, porque a causa de su autor humano, and a larger theological significance y un significado más amplio teológico because of its divine author. debido a su autor divino. So, to put this in a different way, Así que para ponerlo de otra manera, each part of Scripture is intended by the Holy Spirit cada parte de la Escritura es destinada por el Espíritu Santo as the canon of the church, como el canon de la iglesia or the rule of faith and life of the church, o las reglas de fe en la iglesia. and therefore has a significance for the whole church. Así que tiene un significado para toda la iglesia. The crucial thing that must be pointed out La cosa particular o crucial que debe señalarse is that these two sides of Scripture es que estos dos lados de la Escritura do not contradict each other. no se contradicen entre sí. The human authorship of Scripture La autoridad humana de la Escritura does not make it less divine. no la hace menos divina. Its human authorship Su autoridad o el autor humano does not cancel its inerrancy. no cancela la inerrancia. Its divine authorship El autor divino does not suppress the peculiar personalities no suprime la personalidad peculiar or vocabularies of the human author. o vocabulario del autor humano. Divine authorship does not mean that we can ignore either the peculiar language of the human author or the historical situation. La autoridad divina o la autoría divina no quiere decir que nos alejemos o cancelemos la peculiaridad del autor humano. But rather, the theological interpretation always is consistent Más bien que la interpretación teológica siempre es coherente and grows out of the grammatical historical interpretation of the passage. y viene acerca de la interpretación gramatical e histórica del pasaje. But what is this to do with Revelation 20? ¿Qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis? It means that the historical context of this writing Significa que el contexto histórico de este escrito cannot be ignored in its interpretation. no puede ser ignorado en su interpretación.
The exact date of the writing of the book of Revelation is disputed. La fecha exacta de cuando se escribió Apocalipsis But es disputada. what cannot be disputed is that it was originally written by John the Apostle, Pero lo que no podemos discutir es que fue escrita por Juan el Apóstol, who was at the time of its writing exiled to Patmos for his faith. que en el tiempo que lo escribió estaba exiliado en la isla de Patmos, And it was written to local churches in the Roman province of Asia, y que fue escrita para las iglesias locales de la provincia romana en Asia, who were also suffering more or less for their faith. que sufrían más o menos por su fe. Interpretations that forget these factors Estas interpretaciones que olvidan estas visiones forget the principle of historical interpretation. olvidan estas interpretaciones históricas. A credible interpretation must exhibit a clear line of connection Una interpretación creíble debe de exhibir una línea clara de conexión with this historical context. con su contexto histórico. Since the premillennial interpretation of this passage Así que la interpretación premilenial de este pasaje asserts that this passage has to do with a drastically distant and different period of time than this original context, afirma que este pasaje tiene que ver con un periodo de tiempo drásticamente diferente y distante después del regreso de Cristo. and teaches, therefore, that it has little direct relevance to the suffering church of John's day, Y que enseña poca relevancia directa para la iglesia que se enfrenta de frente a un problema con el principio de interpretación. Such an interpretation faces up front a problem with the principle of historical interpretation. Así que se enfrenta a un problema con este principio de interpretación. But then we must come to a second feature of the passage, Ahora venimos a la segunda característica de este pasaje, the apocalyptic genre of the literature. el género literario apocalíptico de esto. Now, when I speak of the apocalyptic genre of Revelation 20, Y cuando hablo del género apocalíptico de Apocalipsis 20, I have used two words that I probably have to explain. he utilizado dos palabras que necesito explicar. The adjective apocalyptic El adjetivo apocalíptico comes originally from the Greek word that means revelation. proviene originalmente de la palabra griega que significa revelación. And it's also maybe derived more immediately from the very name of the book of Revelation, También puede derivarse más inmediatamente del nombre del libro de Apocalipsis. in some traditions it is called the apocalypse. Y en algunas tradiciones se llama el Apocalipsis. Now, in the present context, the word apocalyptic Ahora, en este presente contexto, la palabra apocalíptico has reference to the highly symbolic hace referencia a un lenguaje altamente simbólico and continually figurative character of the language of the book of Revelation. continuamente figurativo y dramático del carácter del libro. Such apocalyptic language Tal lenguaje apocalíptico is characteristic of the book of Revelation, es característico del libro de Apocalipsis, some parts of Daniel, algunas partes del libro de Daniel and much of biblical prophecy. y de muchas de las profecías bíblicas. And you can see illustrations of this kind of apocalyptic language Y puedes ver ejemplos de este lenguaje apocalíptico in Daniel 8, 1 to 27, en Daniel 8 del 1 al 27 and Revelation 13, 1 to 4. y Apocalipsis 13 del 1 al 4. In fact, let's read Revelation 13, 1 to 4. Vamos a leer Apocalipsis 13 del 1 al 4. Y leo para ustedes. Just to give you an illustration of what kind of literature we're talking about. Solo para darles una ilustración del género que estamos viendo. Go ahead and read it. Sure. Apocalipsis 13 del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Now, in this passage, we see a dragon Así, en este pasaje vemos un dragón and a beast coming up out of the sea, y una bestia que sale del mar, having 10 horns and 7 heads. teniendo 10 cuernos y 7 cabezas. Are we to conclude that someplace in the oceans of the earth an animal like this literally exists? Y así que no debemos concluir que algún tipo de este animal con estas características vive en alguna parte del mar. Of course not. Claro que no. The character of this language Las características de este lenguaje is figurative, es figurativo, continually figurative, continuamente figurativo, highly and dramatically symbolic. altamente y dramáticamente simbólico. The dragon and the beast stand for something else. Todo esto que vimos se refiere a otra cosa, They symbolize something else. simbolizan otra cosa. But I also use the term genre. Pero también utilicé el término género. The word genre is a word of French origin Esta palabra es de origen francés that refers to a type, kind, or sort of literature. y se refiere al estudio de ciertos aspectos o de formas literarias. And thus the apocalyptic genre of Revelation 20 Y así que este género de Apocalipsis 20 refers to the fact that it's a kind of literature se refiere a que es un tipo de literatura that utilizes continuously a highly symbolic and figurative form of language. que continuamente usa un lenguaje figurativo y figurativo. It's not ordinary literal prose like we read in 1 Corinthians 15. No son cosas literales como lo que leímos en 1 de Corintios 15. Now, the principle of biblical interpretation that is relevant here El principio de interpretación que vemos aquí is that biblical literature must be interpreted in a way appropriate to its genre. debemos de ver que la literatura bíblica debe interpretarse de una manera apropiada a su género. Literal language must not be interpreted figuratively, El lenguaje literal no debe de ser interpretado figurativamente and figurative language must not be interpreted literally. y el lenguaje figurativo no debe de ser interpretado literalmente. So, what needs to happen? Así que, ¿qué tiene que pasar? There must be genre analysis Así que debemos de analizar el género if the Bible is to be properly interpreted. para así la Biblia ser apropiadamente interpretada. R.C. Sproul has these helpful comments R.C. Sproul tiene este comentario que ayuda on the subject of genre analysis in biblical hermeneutics. en el tema de analizar el género en la hermenéutica. Can you read that quotation, please? Okay. El análisis de género implica el estudio de aspectos como las formas literarias, las figuras retóricas y el estilo. Lo hacemos con todo tipo de literatura. Distinguimos entre el estilo de las narraciones históricas y el de los sermones, entre las descripciones gráficas realistas y la hipérbole. No hacer estas distinciones cuando se trata de la Biblia puede conducir a una serie de problemas de interpretación. El análisis literario es crucial para una interpretación precisa. Now, the relevance of all this to Revelation 20 should be obvious. Ahora, todo esto que estamos viendo en Apocalipsis 20 debe de ser obvio. Revelation 20 is clearly written in the apocalyptic genre Apocalipsis 20 está escrito en ese género apocalíptico and must be interpreted in a way that takes this into account. y debe de ser interpretado de la manera en que tome esto en cuenta. Its opening words alert us to this, Y las palabras que vemos al principio nos advierte de esto. and I saw. Y yo vi. This is not speaking of something that John literally saw in the physical world. Esto no quiere decir que fue algo que Juan vio de una manera física, literal. This is the language the Bible uses to introduce visions and dreams and prophetic kind of language. Esto es lo que utiliza la palabra o la Biblia para introducir que van a haber visiones o algo que se les fue revelado.
It points us to the apocalyptic character of the passage. y nos apunta al carácter apocalíptico del pasaje. John is seeing a vision. Juan está viendo una visión. Since a vision is seen in the mind's eye, Sí, ya que esta visión no se está viendo con el ojo físico, sino de la mente of the prophet, del profeta, it must not be interpreted literally. no debe de ser interpretado literalmente. It must rather be interpreted figuratively Debe de ser interpretado más bien figurativamente and symbolically in accord with this apocalyptic genre or form. y simbólicamente de acuerdo con su género o forma apocalíptica. Turn to Daniel chapter 7 Vayamos a Daniel 7 and follow as we read verses 2 to 8. y vamos a leer los versículos del 2 And al this 8. will give you an example of what I'm talking about. Y esto nos va a dar un ejemplo de lo que estoy yo hablando. Notice where Daniel says, I was looking Y vean cómo Daniel dice, yo estaba mirando in my vision by night. en mi visión de noche. This is not something he saw in the physical, literal world around us. Eso no es algo que estaba viendo algo físicamente en el mundo que le rodeaba. This was something he saw in his mind Esto es algo que vio en su mente, in a vision by night, en una visión en la noche, in a dream. en un sueño. Now listen to the passage. Así que escuchamos el pasaje. Leo para ustedes Daniel 7, del versículo 2 al 8. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Now, Daniel 7:16 Así que Daniel 7:16 shows us that this kind of language is not straightforwardly literal nos muestra que este lenguaje no es directamente literal and involves special problems of interpretation. y implica problemas especiales de interpretación. Daniel says there, Daniel dice, me acerqué I approached one of those who were standing by a uno de los que estaban ahí presentes and began asking him the exact meaning of all this. y comencé a preguntarle el significado exacto de esto. So he told me and made known to me the interpretation of these things. Entonces él me habló y me dio a conocer la interpretación de estas cosas. If Daniel's wife had given him a shopping list, Si la esposa de Daniel le hubiera dado una lista de compras, would he have had to say this about the shopping list? ¿habría dicho esto acerca de la lista de compras? Oh, please, dear, interpret this for me. Oh, por favor, querida, interpreta esto por mí. Of course not, Claro que no, because the shopping list is literal. porque la lista de compras es literal. But this is figurative language Pero este es un lenguaje figurativo and requires interpretation. y requiere una interpretación. And so Daniel says, Así que Daniel dice, tell me what all this means. dime todo esto qué significa. A language like this is not immediately obvious like literal language or prose. Este lenguaje no es inmediatamente claro o literal como el lenguaje literal o la prosa. But all of this leads us to a further important question. Pero todo esto nos lleva a una pregunta más importante. How should such symbolic or figurative language be properly interpreted?
¿Cómo este lenguaje simbólico o altamente figurativo tiene que ser interpretado? Several common sense answers can be given to this question. Diferentes respuestas comunes pueden darse a esta pregunta. Apocalyptic passages must be interpreted in a way that is consistent. Los pasajes apocalípticos tienen que ser interpretados de una manera coherente. The interpreter is not allowed arbitrarily to take one part figuratively and another part literally at his own discretion. El que está interpretando no tiene la libertad de interpretar unas cosas figurativamente y otras literalmente. And then apocalyptic passages must be interpreted by means of the clues or explanations given in the immediate passage. Y este tipo de lenguaje debe de ser interpretado con la ayuda de las pistas o las cosas que nos está diciendo el mismo pasaje. Sometimes included in the passage Algunas veces están incluidas en el pasaje. are literal clues to the meaning of its figures of speech. Hay unas pistas pequeñas que están incluidas ahí para entender el lenguaje figurativo. For instance, in Revelation 20 verse 2, Como por ejemplo en Apocalipsis 22, we have such an immediate clue in literal language. tenemos una pista literal y ahí luego inmediata en el pasaje. And notice what it says. Y noten que dice, And he laid hold of the dragon, the serpent of old. y prendió al dragón, la serpiente antigua. That's figurative language. Ese es lenguaje figurativo. But now John explains what it symbolizes. Pero después Juan explica qué simboliza. Who is the devil and Satan? ¿Quién es el diablo y Satanás? That's literal language. Ese es lenguaje literal. This dragon, he says, Este dragón dice, in the real world where we live, en el mundo real donde nosotros vivimos, is the devil or Satan. es el diablo o Satanás. And this brings us to a third thing we have to say by way of interpreting symbolic language. Y esto nos lleva a una tercera cosa que debemos de ver para la interpretación del lenguaje figurativo. We must keep in mind the distinction between the world of the vision Debemos mantener una distinción entre el mundo de la visión and the real world where we live. y el mundo real en donde vivimos. We must be able to distinguish the world of vision Debemos ser capaces de distinguir el mundo de la visión from the real world where we live. del mundo real donde vivimos. Think about it. Piensen acerca de esto. The vision which the prophet sees El mundo de la visión que el profeta ve does not literally exist anywhere in the space-time universe. no existe literalmente en ninguna parte del tiempo y el espacio de este mundo. You won't find that dragon literally anywhere. No vas a encontrar ese dragón literalmente en ninguna parte. The dragon exists in the visionary world El dragón existe en ese mundo visionario de visión that exists only before the inner eye of the prophet. que existe solamente en los ojos interiores del que está teniendo la visión o del profeta. None of it exists in the real world where we live, Nada de esto existe en el mundo real donde vivimos. which we can see by the external eye. De las cosas que podemos ver con los ojos en lo externo. Yet what the inner eye sees Pero lo que el ojo interno ve symbolizes something in the external world where we live. simboliza algo externo que vemos nosotros en este mundo. And one unique feature of apocalyptic literature Y cuando nosotros vemos estas características de este lenguaje apocalíptico, is that its figures of speech are long and continued. es una característica de un lenguaje figurativo. You have long passages that are entirely figurative Tenemos pasajes completos que son de manera figurativa. or almost entirely figurative. Casi todo es figurativo. And this is the character of Revelation 20, 1 to 10. Y esta es la característica de Apocalipsis 20 del 1 al 10. And this means that we must not take the vision literally, Y esto significa que no debemos de tomar este texto literalmente, even though we must take the vision seriously. a pesar de que debemos de tomar esta visión seriamente. We must not cut symbols out of the visionary world No debemos de quitar los símbolos de esta visión, de este mundo de visión, and paste them into the real world. y pegarlas en el mundo real. They may come into the real world Pueden venir al mundo real
only through the gate of symbolic translation. a través de la interpretación simbólica de lo que se está diciendo. Let me give you an illustration of this. Déjenme darles un ejemplo de esto. In Revelation 20, we have a reference to beheaded martyrs in verse 4. En Apocalipsis 20 se nos habla acerca de mártires decapitados en el versículo 4. We are told that the beheaded martyrs Se nos dice que son mártires decapitados, come to reign with Christ vienen a reinar con Cristo because they would not receive a tattoo on their head or forehead which ascribed their submission to the beast. Dice que para que no se les dé una marca en la cabeza o en la mano para que sean sujetos o esclavos de Satanás. And this has led to all sorts of silly interpretations. Y esto nos lleva a toda clase de interpretaciones tontas. Is beheading more heroic than being burnt at the stake? El ser decapitado es más heroico que ser quemado en un palo. Does a person actually have to die to be a martyr for Christ? De hecho, podemos pensar que las personas tienen que morir para ser mártires de Cristo. Does other suffering short of death allow one to reign with Christ? Tienen que hacer todo esto para poder reinar con Cristo. All these questions forget something very foundational. Todo esto se nos olvida algo muy fundamental. The beheaded martyrs Todos los decapitados are part of the world of vision. son de la parte del mundo de la visión. In the vision, they are beheaded by the beast Y la visión de que son decapitados por la bestia for a failure to accept a tattoo in their foreheads or hands, por no aceptar el tatuaje en su cabeza o en su mano, which indicated allegiance to him. que indicaba eran parte de él. But none of this is to be taken literally. Pero nada de esto debe de tomarse literalmente. The question must be asked, La pregunta que se debe hacer: how does all this look when it comes to the gate of symbolic translation? ¿qué tiene que ver todo esto cuando lo traemos a esa puerta que traslada todo de visión a lo literal? But fourthly, Pero el cuarto punto, biblical symbols and apocalyptic passages los símbolos bíblicos en los pasajes apocalípticos must be interpreted by means of their biblical origin, deben interpretarse por medio de su origen bíblico, their biblical background and usage, su trasfondo y su uso de ellos, if they're not explained in the immediate context. si no se explican en el contexto inmediato. And so great help in interpreting New Testament symbols Se puede obtener gran ayuda para interpretar los símbolos may be gained by studying Old Testament passages where the symbolism is used. a través del estudio de pasajes en el Antiguo Testamento de los que se deriva dicho simbolismo. For instance, the reference to the birds of the air nestling in the mustard tree in the parable of the mustard seed La referencia que se hace a las aves del aire y el anidamiento en el árbol de mostaza en la parábola de la semilla de mostaza is illuminated by the fact that that same kind of symbolism is used in the Old Testament. nos trae luz mediante el estudio del uso de esta frase que lo vemos en el Antiguo Testamento. In Ezekiel 17 and Daniel 4, En Ezequiel 17 y Daniel 4 it's used of nations coming under the rule of great kingdoms. donde se usa para naciones que quedan bajo el gobierno de grandes reinos. But there's one other thing we have to say about figurative language. Pero tenemos que decir otra cosa acerca del lenguaje figurativo. We must use the biblical principle of the analogy of Scripture here. Debemos de usar el principio para la interpretación de la analogía. No interpretation inconsistent with the analogy of Scripture is tenable. Ninguna interpretación que sea incompatible con la analogía de la Escritura es sostenible. As our confession says in chapter 1, paragraph 9, Como nuestra confesión lo dice en el capítulo 1, en el párrafo 9, the infallible rule of the interpretation of Scripture is the Scripture itself. la infalible e inerrante interpretación de la Biblia se encuentra en la Biblia. Any interpretation
Cualquier interpretación that makes the scripture come into conflict with itself que cree un conflicto en ella misma is outlawed. no es aceptable. The symbolic language of Revelation 20 El lenguaje figurativo o simbólico de Apocalipsis 20 must be searched out in light of other and plainer scriptures. debe de ser buscado a la luz de otros pasajes que son claros y planos. The paramount question then is this. Entonces la pregunta es, When we ask, when is Satan bound? cuando Satanás es atado, We must answer that question on the basis of the rest of Scripture. debemos responder esa pregunta basado en las enseñanzas del resto de las escrituras. And any interpretation of a highly symbolic passage Y cualquier interpretación de un pasaje altamente simbólico that contradicts the plain meaning of literal passages in Scripture, que contradiga el significado de pasajes simples o planos, no such interpretation is acceptable. esa interpretación no es aceptable. If we have seen, for instance, on the basis of plain teaching of Scripture, Si vemos en la base de las enseñanzas planas y claras o literales de las escrituras, that premillennialism is inconsistent with the literal statements of Scripture, que el premilenialismo es inconsistente con las enseñanzas, then we cannot come to Revelation 20 no podemos venir a Apocalipsis 20 and on the basis of a highly symbolic passage, en base de ese pasaje altamente simbólico, adopt an interpretation that contradicts the literal meaning of other plain passages of Scripture. no debemos adoptar un pasaje altamente simbólico con esa interpretación que contradice estos pasajes que son literales y simples. Well, let me come quickly to a third feature of the passage, Bueno, déjenme venir a una tercera característica de este pasaje, and this is what I'm calling the non-consecutive structure of the book of Revelation. a esto yo le llamo la estructura no consecutiva del libro de Apocalipsis. Biblical prophecy often has a non-consecutive structure Esta profecía bíblica suele tener una estructura no consecutiva that recapitulates or repeats different perspectives about the same period. que recapitula y repite diferentes perspectivas sobre el mismo periodo de tiempo. John Murray notes this kind of recapitulation in Matthew 24 and 25. John Murray nos lo hace saber también en Mateo 24 y 25 de esta manera de recapitular o repetir las cosas. Listen to what he says there. Vean lo que dice ahí. Go ahead and read it. Okay. El discurso en cuanto a su estructura es en gran medida recapitulativo, por lo tanto, no es continuamente progresivo. Se nos lleva repetidamente al advenimiento y se nos informa que de sus diversas características, con consecuencias. Por esta razón, deberíamos esperar que la revelación respecto del futuro en otros casos siguiera este modelo. Al menos deberíamos estar alerta a la pertinencia de esta estructura en la profecía predictiva. Contrary to what some interpreters assume, Contrariamente a lo que algunos asumen, the book of Revelation is not a consecutive chronological prophecy of history. el libro de Apocalipsis no es una profecía que es consecutiva y cronológica en su historia. The seven seals, the seven trumpets, and the seven bowls don't follow each other in consecutive chronological order in history. Las copas, los sellos y todo esto no siguen de una manera cronológica o consecutiva. There are rather clear instances of recapitulation or repetition in the book of Revelation. Hay claramente instancias en las que se ven repeticiones o que se repiten las cosas. For instance, Como por ejemplo, Revelation 11 and verse 18 speaks of the final judgment. en Apocalipsis 11:18 habla acerca del juicio final. Look at that verse. Vean ese versículo. Go ahead and read it. Okay.
Ok, Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. But now, this speaks of the final judgment very clearly. Y esto habla acerca claramente del juicio final. But if we go to Revelation chapter 12, Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 12, there's a symbolic prediction hay una predicción simbólica of the birth of the Messiah. del nacimiento del Mesías. The woman is with child, La mujer que está con un niño and she cries out, being in labor y que grita porque tiene dolores de parto and in pain to give birth. y en dolor porque va a dar a parto. And then we read in verse 5 of the identity of this child. Y en el versículo 5 leemos la identidad de este niño. And she gave birth to a son, Y ella dio luz a un hijo, a male child, a un varón, who is to rule all the nations with a rod of iron. que regirá con vara de hierro todas las naciones. And her child was caught up to God and to his throne. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Are we to assume Debemos asumir that the birth of the Messiah que el nacimiento del Mesías and his ascension to the throne of God y la ascensión al trono de Dios follows the final judgment? sigue después del juicio final? Of course not. Claro que no. This is nonsense. Esto es sin This is sentido. an instance of recapitulation. Esta es una instancia en la que podemos ver esa recapitulación o repetición. And now you ask me, why do you make a point of this? Y ahora ustedes preguntarán, ¿por qué haces un punto de esto? Well, for this reason. Por esta razón. Revelation 20 follows Apocalipsis 20 follows the description of what is apparently the second advent of Christ in chapter 19. sigue después en capítulo 19 con la venida de Cristo. And this has caused many to assume Y esto causa que muchos asuman that the millennium of Revelation 20 que el milenio del capítulo 20 follows the second coming of chapter 19. sigue después del milenio del capítulo 19. But that assumption Pero esa asunción and that y interpretation esa interpretación forgets the principle of recapitulation. se olvida del principio de recapitulación. Just as Revelation 12 takes us back to the beginning of the gospel age, Así como en el capítulo 12 nos lleva al principio del Evangelio, so also may Revelation 20 do the same. así que también capítulo 20 hace lo mismo. And so you see the chronological view illustrated Así que ustedes ven la ilustración cronológicamente and compared with the recapitulationist view, y la comparan con la vista de la recapitulación, which I've tried to illustrate here as well. que trato de ilustrarla aquí también. A fourth feature of this passage Un cuarto aspecto de este tema is the kingdom theme of Revelation 20. es el tema del reino en Apocalipsis 20. And I've already made this point, Y ya di claro este punto, but we have to ask the question, pero debemos preguntarnos, what is the theme of Revelation 20? ¿cuál es el tema de Apocalipsis 20? Well, it is clearly the millennial reign of Christ. Claramente es el reinado milenial de Cristo. The 1,000 years is mentioned over and over again. Los 1000 años que se mencionan una y otra vez. And so the theme of the passage is the coming of the kingdom. Así que el tema del pasaje es la venida del reino. And it parallels Matthew 13 and 1 Corinthians 15 very closely. Y es paralelo muy cercano de Mateo 13 y 1 Corintios 15. And this points us in the direction of an amillennial interpretation of the passage. Y esto nos lleva a una interpretación amilenialista del pasaje. But the last thing I want to point you to is the internal structure of Revelation 20, 1 to 10. La última cosa que quiero apuntarles es la estructura interna de Apocalipsis 20. Any proper interpretation of Scripture Cualquier interpretación adecuada del pasaje o de la escritura involves an honest evaluation of its structure and development. implica una evaluación honesta de su estructura y su desarrollo. And we must ask, what is the theme of the passage and how is it developed? Y así que nos debemos preguntar cuál es el tema del pasaje y qué nos dice el desarrollo.
The 1,000 years, both as the period of Satan's binding Los 1000 años es cuando Satanás está atado, and the period of Christ's reign, y el periodo en el que Cristo reina is mentioned 6 times in the passage. es mencionado 6 veces en este pasaje. And there are 3 paragraphs. Y hay 3 Verses 1 parágrafos. to 3 speak of the inauguration of the reign. Los versículos 1 al 3 hablan de la inauguración del reinado. Verses 4 to 6 speak of the continuation of the reign. Del versículo 4 al 6, la continuación del reinado o And del reino. verses 7 to 10 speak of the completion of the reign of Christ. Y los versículos 7 al 10 hablan de la consumación del reino o del reinado de Cristo. But from another point of view, Pero desde otro punto de vista, scholars detect an ABA structure in this passage. los estudiosos de la palabra detectan o pueden discernir una estructura ABA. Verses 1 to 3 speak of the millennial reign on earth. Los versículos 1 al 3 hablan del reinado milenial en la tierra. Verses 4 to 6 of the millennial reign in heaven. Versículos 4 al 6, el reinado milenial en el cielo. And verses 7 to 10 of the millennial reign on earth again. Y versículos 7 al 10, el reinado milenial otra vez en la tierra. The theme of paragraphs 1 and 3 is different than the theme of paragraph 2. El tema de los versículos 1 al 3 es diferente de los demás. And so we'll look at the passage under 2 headings. Así que vemos el pasaje bajo 2 encabezados, The millennial reign on earth, el reino milenial bajo la tierra, which deals with Satan and the nations. que lidia con las naciones y Satanás, And then we'll look at the millennial reign in heaven, y después vemos el reino milenial en el cielo, which deals with the souls who reign with Christ. que trata con las almas que reinan junto con Cristo. And next hour we'll come to the millennial reign on earth. Y en la siguiente hora vamos a tratar el milenio en la tierra.